Vale, pues buenas tardes, a los que casi ya nos conocemos. Hoy terminamos con Ignacio este ciclo de ¿Qué crisis, qué democracia? Que empezamos en invierno, me acuerdo, sin mascarilla, y acabamos en primavera, aunque no lo parezca, algunos sin mascarilla, otros con mascarilla. Después de que pasara José María Lasalle, Antonio García Maldonado, Manuela Carmena y nos faltó Edu Madina por cuestiones de enfermedad, nuestra idea era terminar hoy este ciclo con Ignacio Sánchez Cuenca, que conoceréis, por eso no me voy a extender mucho, catedrático de Ciencia Política de la Carlos III y director de la Juan March, y que justo acaba de editar este libro que os recomiendo fervientemente, El desorden político, democracia sin intermediación, que nos viene al pelo para hablar de o de la idea inspiradora de este seminario, ¿no? Que es ¿qué crisis, qué democracia? Justo cerramos con la crisis de la intermediación de dos pilares fundamentales de la democracia, que son los partidos políticos y los medios de comunicación. A mí me ha interesado mucho este libro y en general el discurso concreto que tiene Ignacio sobre este tema, porque ahora que estamos hablando de las crisis de la democracia, ¿os acordáis que en la primera sesión estábamos en una crisis de la democracia liberal y hacia un modelo más asentado de autoritarismo? Y comparándolo con el periodo de entreguerras, pues Ignacio lleva un poco la contraria a esa tendencia y dice que no hay una crisis tanto de aceptación de la democracia como el menos malo de todos los sistemas, sino que la crisis está en la de los partidos políticos, en la de para los partidos políticos como intermediadores, como canalizadores de todas nuestras reivindicaciones, y que son el elemento fundamental para estructurar esta democracia, ¿no? Con un índice de aceptación, de los partidos políticos según los últimos CIS de confianza por debajo o en torno al 9%, de que solo el 9% de los ciudadanos españoles confía en los partidos políticos como plataforma de reivindicación y de agrupación de sus demandas. Y junto con esta pata, lo explicará mucho mejor él, la otra crisis de la intermediación es que los medios de comunicación tradicionales tampoco son fiables para nosotros los ciudadanos, ¿no? La aparición de las redes sociales, la creciente pujanza del individualismo hace que creamos que tenemos tanto derecho a recibir información como a ser emisores de la información, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esto es uno de los argumentos básicos sobre los que trata el libro de Ignacio de por qué nos hemos desordenado como sistema político. Y hay una segunda parte que a mí me pareció muy interesante, que es no solo relacionar la crisis política y la crisis de la democracia que vemos ahora por una mala situación económica, una desesperanza de la juventud sobre que no hay un futuro cercano, un futuro como siempre dice Ana Iris Simón en El País, que tiene un gran éxito para mí incomprensiblemente, porque los jóvenes no encuentran sitio para vivir, para tener una familia como antes, un hogar como antes. Y Ignacio habla de que en muchos países en los que se produjo ya esta crisis, como Italia, fue en años de pujanza económica como en la década de los 90, ¿no? Él tiene libros interesantísimos, además yo creo que tiene un corpus editorial ideológico al mismo tiempo, lo que es difícil. Decía una profesora, Paloma Aguilar, una profesora de la UNED, hablando de él en una crítica a uno de sus libros, que en él se aunaban la solvencia intelectual, que eso es evidente, la creatividad, la rigurosidad en los datos y lo que a mí más interesante me parece y más me gusta en general de todos aquellos que se dedican a pensar, que es la provocación. Y además lo hace de una manera creo que divulgativa y muy sencilla. Así que os dejo con Ignacio y luego hablamos entre todos. Muchas gracias y gracias Ignacio por venir. Muchas gracias Carmen, buenas tardes a todos. Yo me he traído un rollo preparado aquí siguiendo las instrucciones, pero como no somos tantos, si lo podemos hacer más interactivo, que si hay cualquier cosa que no se entienda o cualquier punto de vista distinto al que yo defienda, yo estoy encantado en que vayamos parando y lo vayamos transformando en una conversación colectiva, porque creo que es manejable en este contexto. Entonces, lo que voy a hacer, mi propósito inicial era ofrecer un diagnóstico muy general, que en ocasiones era un poco abstracto, de qué es lo que está pasando a nivel mundial con los sistemas políticos que parecen
haberse desviado de lo que era su trayecto natural, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar señalando que todo este debate que hay sobre la crisis de la democracia se produce justamente cuando la democracia triunfa. Es decir, la democracia durante 2 siglos está en una competición permanente con otras formas políticas, y es después de la hegemonía democrática a raíz del colapso del bloque comunista en los años 90 cuando la democracia se transforma en el modelo político por defecto. Y países que nunca se pensó que fueran a ser democráticos, pues tienen transiciones a la democracia. Incluso en África hubo un número elevado de transiciones al sistema democrático, algunas de las cuales se han revertido en estos últimos tiempos. Es verdad que ha habido en los últimos 5 años un cierto aumento de dictaduras en el mundo frente al número de democracias, pero a mí lo que me llama la atención es que esas dictaduras no se ofrecen o no se presentan a sí mismas como alternativas al sistema democrático. De hecho, todos los nuevos autoritarismos se basan en la celebración periódica de elecciones, que son elecciones, por supuesto, que no son plurales ni que son imparciales, son elecciones que están trucadas para que salga siempre el gobernante en el poder. Pero no deja de ser curioso que el principio de legitimación de estos regímenes nuevos autoritarios se base justamente en el principio democrático. Es decir, ellos no saben, estos regímenes no son capaces de construir una legitimidad alternativa a la que procede de la realización de consultas electorales. Entonces, esto lo que nos indica es que, a pesar de que la democracia esté sufriendo diversas tensiones en el momento actual, no hay ninguna alternativa al sistema democrático. Lo que hay son democracias degeneradas o autoritarismos con apariencia democrática, pero no hay alternativas. Sí hubo alternativas, hubo competidores a la democracia en la época de entreguerras, en los años 20 y 30, y la democracia tuvo que lidiar con el comunismo y con el fascismo, y en muchos casos la democracia salió derrotada, ¿no? Y solo después de la Segunda Guerra Mundial observamos de nuevo una tendencia a un mayor crecimiento en el número de democracias. Entonces la pregunta es, si no hay alternativas, si realmente nadie es capaz de pensar en una forma distinta de articular la política, ¿por qué la democracia parece estar en estos momentos en un proceso de desgaste creciente, ¿no? Y de desafección por parte de muchos grupos sociales y de muchos, también de generaciones enteras, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes, que cada vez ven con más distancia las virtudes del sistema democrático. Por ejemplo, la participación política en las nuevas generaciones, los jóvenes lo ven, la participación, el hecho de ir a votar en las elecciones lo ven de forma muy parecida como ven lo que se llama en ciencia política la participación no convencional, es decir, la participación en manifestaciones o en protestas, que si hay unas condiciones que justifican salir a la calle a protestar, pues se hace, y si en alguna ocasión se dan las condiciones adecuadas para votar, pues se vota, pero no se vota por principio o como norma general, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la democracia para que justamente en el momento histórico en el que alcanza una especie de predominio universal, veamos que internamente hay unos procesos de desgaste y de erosión que son preocupantes? Y esto es lo que he llamado, con una fórmula muy breve, una situación de desorden político. Y este desorden político tiene múltiples manifestaciones que hemos visto en los últimos 15 años y que yo creo que nos dejan a todos atónitos, al menos yo estoy completamente atónito. Es decir, nunca pensé que fuera a haber tantas cosas raras en tan poco tiempo, ¿no? La victoria de Donald Trump en 2016, la victoria del Brexit en el referéndum de ese mismo año, el triunfo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial de un partido a la izquierda de la socialdemocracia en un país occidental, en Grecia, con Syriza. Que un cómico forme un partido, un movimiento en Italia y gane las elecciones en 2018. Que el sistema de partidos en Francia haya reventado y el Partido Socialista francés esté desaparecido y los partidos conservadores gaullistas también se los haya tragado la historia, ¿no? Que en Polonia y en Hungría, que fueron países que entraron con mucha fuerza en la transición democrática tras el colapso de la Unión Soviética, hoy por hoy haya regímenes autoritarios. Que en la India, que es el mayor experimento democrático de la historia de la humanidad en términos de población,
pues hay ya muchas instituciones que están diciendo que la India ya no es un país democrático, ¿no? Que el régimen de Modi es un régimen que llaman populista o ultranacionalista, que tiene la obsesión de excluir a la población musulmana, está rompiendo todas las reglas básicas de la democracia liberal. Que en Brasil hayan elegido a un candidato de extrema derecha. Que en España el sistema de partidos no haya sufrido tanto como el de Francia, pero los dos grandes partidos sumaban el 83% del voto en 2008 y hoy no llegan al 50% entre los dos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha acelerado tanto la política que hay estos cambios tan rápidos, tan bruscos y que dan la impresión de de haber inaugurado una época de cierto caos político? ¿Por qué pasa todo esto? Yo creo que esta lista de problemas que acabo de señalar debe situarse en un contexto más amplio en el que se ven algunas tendencias más de largo plazo que vienen de bastante atrás. Es decir, se pueden rastrear ya desde los años 60 o desde los años 70. Un primer elemento de estas tendencias es la caída en la participación. En España no hemos sufrido tanto este problema, pero los analistas han descubierto que desde los años 50 hasta el presente, en los países desarrollados la participación ha caído en 10 puntos y en los países en vías de desarrollo en 15 puntos. Bien, el problema es que eso es una tendencia descendente que no acaba de frenarse. Y entonces, unas democracias en las que la participación baje son democracias hasta cierto punto, podríamos decir, enfermas, que tienen algún problema interno de funcionamiento. Se ha producido también un aumento de la polarización. Yo creo que todos estamos hablando constantemente de la polarización. La manera más sencilla de medir esto sin demasiados problemas es contabilizar los votos que reciben los partidos a la derecha de los partidos conservadores y los partidos a la izquierda de los partidos socialdemócratas. Pues bien, si se mira la evolución de este índice tan sencillo de polarización desde los años 70, no ha cesado de crecer. Me interesa destacar que no es una cosa de los últimos 15 años, sino que viene de bastante atrás. Entonces tenemos menor participación, mayor volatilidad del voto, tenemos también, mayor polarización y mayor volatilidad. Es decir, la gente ya no tiene esos vínculos de lealtad con los partidos políticos, la gente no tiene demasiados reparos en cambiar de un partido a otro en función de las circunstancias y de la propia gestión de los partidos. Y por si todo esto no fuera suficiente, se ha extendido en muchos países desarrollados una actitud muy pesimista hacia el futuro, que tiene un efecto tremendo sobre la legitimidad de la democracia, que es esta percepción de que los hijos van a vivir peor que sus padres, que eso es algo que no había sucedido entre los años 50 y el comienzo del siglo XXI. El país más pesimista de todos es Francia. En Francia, casi el 75% de la población francesa piensa que los hijos van a vivir peor que los padres. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque es una desesperanza, una pérdida de fe en la capacidad del sistema para hacer progresar la sociedad, ¿no? En Estados Unidos está también en torno entre el 65 y el 70%, y ahí está también España. A mí estos datos me ponen la carne de gallina porque nunca había sucedido esto. Es decir, nunca la gente podía percibir que había retrocesos, que había problemas, que había obstáculos, pero que a la larga el sistema conseguía superarlos y conseguía cotas cada vez mayores de bienestar y de justicia, ¿no? Y esto por algún motivo se ha quebrado. Quizá haya sido la crisis de 2008 o el neoliberalismo, lo que queramos, pero el caso es que hay esta percepción pesimista o negativa sobre la capacidad del sistema político para mejorar la vida de los ciudadanos. Bien, la mayor parte de las interpretaciones que yo he podido leer en el debate público se fijan sobre todo en la economía para explicar por qué se produce esta concatenación de circunstancias desfavorables que casi configuran una especie de tormenta perfecta en lo político, ¿no? Y entonces aquí hay muchas teorías, hay gente que dice que todo esto que está sucediendo es un coletazo producido por la globalización y entonces los perdedores de la globalización, aquellos que ven que no salen adelante o que están en una situación perdedora o vulnerable,
se revuelven contra el sistema, ¿no? Porque los sistemas políticos nacionales se han abierto completamente a las tendencias supranacionales. También en los mismos términos se habla mucho de inseguridad económica, como la inseguridad económica es el principal combustible del voto a partidos o bien antisistema o bien anti-establishment, luego diré algo al respecto. Y por supuesto está también todos los que piensan que el problema radica en el aumento de la desigualdad y que con mayor desigualdad económica se produce una mayor desafección política. En el libro y en otras intervenciones que he podido realizar, trato de argumentar que, sin poner en cuestión que la economía tiene algún efecto, porque lo tiene que tener, pero que el desorden político que estamos observando tiene causas que van más allá de los problemas económicos. Y esto a veces resulta un poco polémico, pero hay que pensar que algunos de los países que están peor desde un punto de vista político están bastante bien económicamente. Quizá el ejemplo más claro sea Polonia. En Polonia la crisis de 2008 le tocó de refilón. No tuvo recesión, no tuvo aumento de paro y Polonia ha estado creciendo durante los últimos 15 años sin parar. Y sin embargo en Polonia hay un partido iliberal que ha intervenido en los medios de comunicación, que ha reducido el pluralismo político, que ha dado pasos para acabar con el sistema de división de poderes y con la independencia judicial, y parece extraño que eso se pueda deber a problemas económicos. Al revés, Polonia es un país que va como un cohete desde el punto de vista económico y la renta per cápita ha aumentado muchísimo en los últimos 15, 20 años, ¿no? Otro caso es la India. La India tiene unas tasas de crecimiento impresionantes y, sin embargo, el partido dominante, que era el partido del Congreso, se ha venido abajo y ha sido reemplazado por este nacionalista al que antes me refería, Modi, cuyos principales apoyos provienen de los ganadores de la globalización, de las clases medias emergentes, de quienes se han beneficiado de la revolución tecnológica y están trabajando en empresas de software que tienen conexiones con las cadenas globales de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizá el caso más importante de todos ellos, para mostrar que no puede haber solo una explicación económica, que tiene que haber algo más, es la Italia de Berlusconi, porque Berlusconi, en cierto sentido, es el pionero en el desorden político. Es decir, Italia es el primer país europeo que se desordena, y se desordena en los años 90, y no en un contexto de crisis económica, se desordena como consecuencia de la corrupción. Está ya el escándalo de Tangentopoli, en el que se ve que la democracia cristiana, que era el pilar de la política italiana, había estado metido en un sistema de mordidas sistemático con comisiones en todas las obras públicas, etcétera, etcétera, y eso también afectaba a los partidos más pequeños alrededor de la democracia cristiana, incluyendo el Partido Socialista Italiano. El sistema estalla y el Partido Comunista, que era el más sólido de Europa, en ese momento está hecho trizas por la desaparición de la Unión Soviética y no es capaz de dar un paso adelante para convertirse en alternativa. Entonces surge un empresario que dice, bueno, de la misma manera que yo me he hecho multimillonario gestionando mi corporación, Fininvest, yo voy a hacer lo mismo con Italia. Y os prometo a los italianos que el mismo éxito que he tenido en la empresa lo voy a tener desde el Estado. Y los italianos lo apoyan y comienza un ciclo diabólico de inestabilidad en Italia en el que se han ido combinando opciones anti-establishment con gobiernos tecnocráticos. Y la política italiana no es capaz de estabilizarse. Entonces hemos tenido los años de Berlusconi, después un gobierno técnico encabezado por un funcionario, por un alto burócrata que era era Monti. Después viene otro ciclo de inestabilidad con más Berlusconi, surge el movimiento 5 estrellas y finalmente tenemos a Draghi ahora tratando de estabilizar de nuevo la situación italiana sin mucho éxito, ¿no? Entonces Italia, por decirlo así, descarrila políticamente en los años 90, han pasado más de 20 años y no ha conseguido volver a la normalidad. A mi juicio, el caso italiano no se puede explicar mediante los factores al uso que antes he mencionado, es decir, mediante los perdedores de la globalización o el aumento de las desigualdades, etc. Y por último, si realmente la causa de los problemas fuera el aumento de la desigualdad o la inseguridad económica, lo lógico sería que crecieran los partidos de izquierda.
porque son los partidos de izquierda los que siempre han prometido con mayor énfasis solucionar este tipo de problemas distributivos. Es decir, son los partidos que consideran que tiene que haber un reparto de riqueza y que hay que garantizar unas condiciones mínimas a la población más vulnerable, etcétera, etcétera. Y sin embargo, sin hacer juicios de valor, el caso es que desde el año 2000 hasta el presente, la izquierda no ha conseguido remontar. La socialdemocracia se ha descalabrado, está ahora mismo en una media en Europa en torno al 23%, cuando hace 20 años estaba aproximado al 40%, estaba entre el 35 y el 40%, ¿no? Entonces la socialdemocracia se ha descalabrado y las opciones a la izquierda de la socialdemocracia, ya sean los partidos verdes, los antiguos partidos comunistas o las nuevas izquierdas que han surgido en muchos países, no han tenido el empuje necesario para llenar el hueco que tenía la socialdemocracia. Entonces, si el problema es realmente de desigualdad, de inseguridad económica y de los golpes que da la globalización, ¿cómo es posible que la derecha haya ganado más espacio que la izquierda? Eso no parece tener demasiado sentido. Lo que hago en este libro y en otros trabajos anteriores de los últimos años es ofrecer una interpretación alternativa. Una interpretación que no es tanto económica, insisto, no quiero negar la importancia de la economía. Es evidente que la crisis económica ha tenido un impacto profundo sobre la política, pero hay algo más. Y ese algo más que permite unificar todos estos casos de desorden político es lo que llamo una crisis de desintermediación. Y esto es lo que me gustaría explicar con un mínimo de calma. Entonces, las sociedades modernas, desde hace un par de siglos, se construyen en torno a múltiples instancias de intermediación, muchas de ellas construidas vertical o jerárquicamente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, del que yo creo que casi todos los presentes aquí tenemos alguna experiencia directa, que es el mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda es un mercado muy complejo porque no está claro el valor de los pisos y porque resulta muy difícil emparejar a compradores y vendedores, es decir, los pisos no están en un supermercado, en unos estantes, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando no existía Internet, pues uno no tenía más remedio que o bien patearse las calles de ciertos barrios o recurrir a unas agencias inmobiliarias que eran las que se ocupaban, eran intermediarias entre los vendedores y los compradores. Supongamos que un comprador, un ciudadano, ha encontrado una vivienda que le interesa a través de un primer mediador que es la agencia inmobiliaria. A continuación necesita recurrir a un intermediador financiero que es el banco, porque no tiene recursos para comprar el piso y necesita una hipoteca, ¿no? ¿Qué es un banco? Un banco es un intermediador entre los ahorradores y los inversores. ¿De acuerdo? Y el banco, a su vez, para conceder el crédito necesita recurrir a otra agencia de intermediación que es un tasador que diga cuánto vale realmente esa vivienda, porque el mercado no es transparente. Entonces necesitamos un experto que nos diga cuánto vale. Y a continuación, una vez que eso está resuelto, el comprador quiere tener garantías de que esa vivienda se puede comprar. Y entonces tiene que ir a un registro de la propiedad, que es un intermediario que proporciona información sobre el propietario último de los bienes. Y cuando todo eso ya está resuelto, entonces hace falta un último intermediador, que es un notario, que es el que da fe de que la transacción se va a realizar de acuerdo con un contrato, con unas condiciones, etc. Bien, esto es una transacción relativamente sencilla en un mercado, pero que requiere la intervención de un montón de intermediadores. Con la aparición de Internet, muchos de estos intermediadores se han ido haciendo menos necesarios. Ahora tenemos portales de Internet en los que los compradores ponen sus viviendas a la vista de todos y las agencias inmobiliarias han perdido mucha influencia y han perdido cuota de mercado. En algunos países en los que esto va más avanzado, como los países nórdicos, ya se puede comprar una vivienda a través del móvil, sin necesidad ya de recurrir a notarios, tasadores, etcétera, ¿no? Entonces, en general, la tendencia es que los cambios tecnológicos y, como a continuación diré, también los cambios culturales, están haciendo innecesarios muchas de las instancias de intermediación con las que nos encontrábamos anteriormente. Olvidémonos del mercado por un momento, de la economía. Vayamos
a otro ámbito en el que todos también tenemos experiencia directa, la cultura. Nos apetece un fin de semana ir a ver una película, una obra de teatro, cenar en un restaurante o ir a una exposición. Antiguamente recurríamos a los prescriptores, a los críticos que estaban en la prensa. Entonces veíamos todas las semanas cuáles eran las críticas, cuáles eran las películas más recomendadas, las películas que gustaban a los críticos, o las obras de teatro, o los museos, o los restaurantes, o lo que fuese. En la actualidad, los críticos, no sé si para bien o para mal, pero ya no pintan nada. Tienen una capacidad de influencia minúscula, porque han sido reemplazados como agencias, como instancias de intermediación por las valoraciones de los ciudadanos. Y hoy, cuando eliges una serie, te importa mucho más la media de valoraciones de los usuarios que lo que diga algún crítico pedante, que al que no entendemos ni sabemos por qué hace unas valoraciones tan complicadas sobre una serie, etcétera, ¿no? Y con los restaurantes pasa lo mismo. Antiguamente era una cuestión de los críticos gastronómicos, hoy todo el mundo, muchísima gente que pasa por los restaurantes después pone su comentario o pone su valoración numérica, se calcula la media por internet automáticamente y esto nos sirve a nosotros de guía. Yo estoy seguro que aquí todos vosotros, cuando habéis viajado y no sabéis, estáis en una ciudad nueva y no sabéis a dónde ir, pues te guías por las puntuaciones que dan los ciudadanos, ¿no? Entonces, la intermediación en este caso se ha horizontalizado completamente, se ha desestructurado, se ha descentralizado del todo, ¿no? Esto está pasando en muchísimas esferas de la vida, es decir, esto está pasando también con las agencias de viaje, con las agencias de traducción. Al fin y al cabo, un traductor es un intermediador entre lenguas, pero ahora ya lo hacen los ordenadores. Yo he tenido que traducir un libro mío del inglés al español y tengo que decir que el 80% del trabajo lo hizo un traductor de Internet, un traductor automático, me refiero, un software, ¿no? Entonces, casi todas las interacciones sociales que anteriormente funcionaban en torno a la figura de un prescriptor o de un intermediador que daba fe, que proporcionaba información, que garantizaba algo, todo eso se está disolviendo a una velocidad de vértigo. Y eso coincide además con un cambio cultural importante, que es que los ciudadanos nos hemos vuelto cada vez más, no sé cómo llamarlo, pero estamos cada vez más empoderados, tenemos opiniones sobre todo y queremos que nuestras opiniones cuenten. Y eso es como un paso adelante, un avance adicional en una tendencia secular, que es la tendencia a mayores cotas de autonomía individual, autonomía personal. En el fondo, el individualismo moderno, el individualismo contemporáneo, se puede, yo creo, ya sé que esto es una simplificación, pero a efectos ilustrativos se puede retrotraer al momento en el que Lutero clava sus tesis en Wittenberg, porque lo que hace ahí es una cosa tan revolucionaria como decir, la gran Iglesia Católica, la mayor organización occidental, que era el intermediador entre Dios y los creyentes, es innecesaria. Los creyentes pueden tener una relación directa con la divinidad. Y el individualismo cuaja en los países protestantes precisamente porque rompen con la estructura de intermediación que queda en los países de la Contrarreforma, que es la Iglesia Católica, que regulaba constantemente cómo tenía que producirse la relación entre el creyente y Dios, ¿no? Y desde entonces, desde el siglo XVI hasta ahora, se han producido diversas transformaciones culturales que todas ellas siempre apuntan en la misma dirección, hacia un mayor nivel de autonomía personal o individual. Todo este proceso que se ha acelerado enormemente por el cambio tecnológico, de alguna manera tenía que afectar a la política. La política no iba a quedarse al margen. Entonces, la tesis principal que defiendo es que el desorden político al que asistimos desde hace 15 años es efecto o consecuencia de que las estructuras verticales de intermediación sobre las que se construía la democracia representativa están cuestionadas. Están cuestionadas las dos grandes instancias de intermediación que, como antes anunciaba Carmen, son los partidos políticos y los medios de comunicación. En una democracia representativa, los partidos políticos tienen la función de filtrar, organizar, empaquetar las demandas que vienen de la ciudadanía. La sociedad es una cosa complicadísima, fragmentaria, muy plural, y de ahí proceden toda clase de demandas. Y les corresponde a los partidos políticos
decidir qué se hace con todas esas demandas, cuáles se les da prioridad, cuáles se quedan en segundo plano, cuáles se transforman en políticas públicas, cuáles se transforman simplemente en valores de actuación, cómo se consigue un equilibrio entre todas esas demandas, porque hay relaciones de trade-off, hay relaciones de intercambio, no se puede hacer todo a la vez, no hay recursos para ello, ni energía, ni infraestructura administrativa, etcétera, etcétera. Entonces los partidos siempre se han encargado de hacer eso, de transformar las preferencias populares en políticas públicas. Eso afecta a lo que podríamos llamar el elemento de voluntad en una democracia. Y luego está el elemento de la opinión. Y ahí intervienen los medios de comunicación. De nuevo, la sociedad es completamente cacofónica. Todos tenemos opinión, todos tenemos razón, todos queremos que nuestros puntos de vista sean los dominantes, pero hay una variedad enorme de opiniones. Los medios de comunicación tradicionalmente se encargaban de nuevo, filtrar, organizar y priorizar los asuntos que configuran la esfera pública. La crisis de la intermediación ha terminado afectando por motivos diversos a los partidos y los medios de comunicación, y entonces cuando falla la intermediación tradicional, la política se desorganiza. La política, por decirlo así, descarrila, deja de tener unos carriles claros, unas vías por las que avanzar. Y entonces empiezan a pasar cosas extrañas, que son todas las que hemos visto en estos últimos 15 años y a las que anteriormente me he referido. Vamos a qué está pasando exactamente con los partidos políticos. Carmen lo decía antes, en España, por ejemplo, el nivel de confianza en los partidos políticos es ridículamente bajo. Entonces, ¿cómo puede funcionar una democracia representativa en la que los partidos son los encargados de reducir las demandas en políticas públicas si menos del 10% de los ciudadanos españoles confían en los partidos políticos? Esto así no se puede estabilizar la política, es imposible, ¿no? Hasta que no haya mayores niveles de confianza en la política no conseguiremos que los sistemas de partidos vuelvan a estabilizarse. ¿Y de dónde procede este problema? ¿Por qué se ha cuestionado tanto a los partidos políticos, no solo en España, en muchos otros países? Bueno, aquí hay una literatura enorme, los expertos en partidos políticos han escrito mucho al respecto. Yo lo que sugiero es que hay, para simplificar al máximo, hay 3 mecanismos que nos permiten entender los motivos por los cuales los partidos están tan desacreditados. Un primer motivo, por supuesto, que afecta a muchos países es la corrupción. La corrupción es la demostración más clara de que los representantes están traicionando el mandato que les dan los ciudadanos y están abusando del poder en beneficio propio, en beneficio de sus organizaciones y no de la colectividad. Entonces, claro, la corrupción es responsable de algunos de los fenómenos de desorden político en España, por ejemplo, donde a partir del año 2008 comienzan las primeras revelaciones sobre la Gürtel y a partir de entonces no hemos parado casi, ¿no? Ha sido un sinvivir de escándalos de corrupción lo que ha habido desde entonces, que han afectado sobre todo al Partido Popular, pero también han afectado al Partido Socialista en muchas ocasiones, y se ha extendido la percepción de que los 2 partidos principales del sistema español no han estado a la altura de las circunstancias en cuanto a exigencia ética en la política, ¿no? Pero es evidente que la victoria de Bolsonaro en Brasil no es explicable sin los escándalos de corrupción del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores en Brasil es uno de los pocos partidos en Latinoamérica que consigue la proeza de combinar durante un periodo muy largo de tiempo crecimiento económico con mayor igualdad. Esto es asombroso. Y sin embargo, los escándalos de corrupción que rodean al Partido de los Trabajadores provocan una crisis política en Brasil enorme que acaba con Lula en la cárcel por motivos oscuros, por supuesto, ahí hay un episodio de lawfare y lo que queráis, pero el caso es que la corrupción acaba con la hegemonía y con la buena prensa que tenía el Partido de los Trabajadores entre amplias capas de la ciudadanía. En la India se colapsa el sistema de partidos porque el partido del Congreso, que era el partido dominante, es un partido extremadamente corrupto, que había tejido una red de clientelismo enorme.
Ya he mencionado el caso de Berlusconi. Berlusconi surge por un problema de corrupción que hace que la gente pierda la fe en el sistema representativo, ¿no? Entonces hay muchos casos en los que la corrupción ha sido el principal agente corrosivo de la representación política. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento son los incumplimientos, es decir, la diferencia entre lo que se promete y lo que se hace. Eso, de nuevo, tiene un efecto muy negativo sobre la credibilidad de los partidos. Y entonces, aquí yo creo que los principales damnificados han sido los partidos socialdemócratas en muchos países occidentales, que por los motivos que sea, que no, luego podemos quizá entrar en ellos, cuando llegan al gobierno muchas veces se desvían de sus compromisos originales y eso produce un desconcierto enorme entre sus votantes, pero también se observa mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica, la ola de lo que se llama habitualmente partidos o candidatos populistas en los años 90 y principios del siglo XX no afecta a todos los países latinoamericanos. Y esto es muy interesante. Es decir, en Colombia, por ejemplo, no hay partido populista, no hay líder populista. En Chile tampoco. Sí lo hay en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, etc. Entonces, ¿a qué obedece esta división? Pues es bien curioso. Hay un investigador norteamericano que ha mostrado que los casos de éxito de candidatos populistas en Latinoamérica solo se dan en países donde los ajustes económicos neoliberales de finales de los años 90 y principios de los años 2000 lo hacen los partidos progresistas. Eso produce un vaciamiento ideológico de estos partidos y son reemplazados por líderes populistas. El caso más claro, quizá, y el más dramático, es el de Venezuela. Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el líder supuestamente socialdemócrata, introduce un ajuste neoliberal durísimo en el año 89, se produce el llamado Caracazo, y en el año 93, si no me equivoco, Chávez intenta dar el primer golpe de Estado, fracasa, y 5 años después ya arrasa en las elecciones. Bien, ¿qué es lo que había pasado ahí? Que el ajuste neoliberal no lo hizo un partido conservador, lo hizo un partido progresista, en contra de sus propias convicciones. Y eso aliena completamente a sus seguidores y abre la posibilidad de que surja un candidato populista. Ya digo que el experimento de Latinoamérica es una ilustración perfecta de eso, pero yo creo que también el hecho de que en España, a partir del año 2010, las políticas económicas estuvieran prácticamente impuestas por la Unión Europea y se tradujeran en políticas de ajuste, supuso una crisis enorme en el Partido Socialista Obrero Español y le lleva a un declive que comienza a frenarse cuando eligen a un candidato que por unas circunstancias extremadamente enrevesadas y rocambolescas aparece como un candidato anti-establishment, que es Pedro Sánchez, ¿no? Es un tipo que es defenestrado por su propia estructura de partido, se coge el coche, se recorre España y en contra del establishment gana las elecciones y consigue frenar una tendencia que llevaba al PSOE a un destino parecido al Partido Socialista francés o al PASOK en Grecia, ¿no? Bien, entonces este es el segundo elemento, que haya una incoherencia entre lo que se promete y lo que se dice. Y el tercer elemento, que es interesante, es la colusión entre partidos. Es decir, cuando partidos de ideologías distintas deciden gobernar juntos. Yo creo que esto es relevante porque ahora en nuestro país vuelve el tam-tam de la gran coalición. Y entonces hay que pensar en las consecuencias que han tenido las grandes coaliciones en Europa Occidental, allí donde se han puesto en práctica. Y los dos ejemplos mejores son Suiza y Austria. Austria es el ejemplo del libro, ¿no? En Austria los conservadores y los socialdemócratas gobiernan juntos en el gobierno durante décadas y llega un punto en que un pequeño partido, el Partido por la Libertad, que era un partido en origen, creado en los años 50, liberal, se transforma en un partido de ultraderecha y empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y gana las elecciones en los años 90 y vuelve a ganar las elecciones recientemente, ¿no? ¿Por qué surge un partido de extrema derecha en un país tan bien organizado y tan redistributivo como Austria? Porque los dos partidos grandes habían hecho colusión, se habían puesto a gobernar juntos y no había forma de canalizar la insatisfacción con esos partidos, ¿no? Es lo mismo que sucede en Suiza con el Partido Popular y en cierto sentido es lo que sucede en los países nórdicos. Los países nórdicos son los países más prósperos del mundo, con los mayores niveles de igualdad,
muy bien integrados en la globalización, son países muy abiertos, muy integrados en la economía internacional, donde no hay apenas paro, donde hay una política abierta hacia los refugiados, hacia los inmigrantes, etcétera, y a pesar de ser países modélicos, en todos ellos tenemos partidos de extrema derecha por encima del 15%. ¿Por qué se produce esto? Pues porque hay una especie de colusión de todos los partidos en torno al programa socialdemócrata. Entonces, cuando la ciudadanía percibe que no hay alternativas reales, pues busca salidas o atajos por donde sea, ¿no? Entonces, eso lo han capitalizado partidos de extrema derecha que se han presentado como partidos anti-establishment, partidos que van a romper lo que Vox llama en España el consenso socialdemócrata, en el que engloba tanto al Partido Popular como al PSOE, y hacen causa general de eso. Estos tres elementos, que son corrupción, incumplimientos y colusión, o fusión entre partidos de origen muy distinto, son los que en cada caso concreto permiten explicar la manera en la que se ha desorganizado la política en los países occidentales y latinoamericanos y también en algunos asiáticos en estos últimos años. Ignacio, sí. Aprovechar esa oferta que nos hacías. Sí, claro. Hay un factor de fondo que creo que además te lo he oído analizar, bueno, te lo he leído, ¿no? Analizar en alguna ocasión, y que explica muchas de las cosas que dices, creo que es la crisis total del Estado-Nación. Entonces, quiero decir, cuando el entorno de ejercicio de política y de intermediación se limita a la nación, obviamente se nos ha quedado insuficiente. Entonces, muchas de las tradiciones, aparte de las tradiciones, me refiero de no cumplimientos y tal, se justifican por esto, por el carreo de la ciudadanía que sigue circunscrita a ese ámbito, el ámbito nación-estado. Entonces, por otro lado, esa despersonalización, esa lógica de entonces yo dónde pertenezco, ¿no? Pues también parece que se traduce bastante bien en estos movimientos radicales de derechas que trabajan esta lógica pastoril de vamos a volver a aquel estado que teníamos tan maravilloso hace no sé cuántos años, y bueno, pues con esta nostalgia son más cautivadores. Te compro todos los argumentos, ¿vale? Pero lo que no sé es cómo opera, o si opera, y además te explica muchos de los factores que estás señalando, esta crisis total del entorno en el que se ejerce la democracia y que no haya articulado ningún otro mecanismo que nos permita acceder a donde realmente se está jugando el tema. Sí, lo has expresado perfectamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que no quería introducirlo ahora por no complicar demasiado las cosas. No. Pero es muy pertinente porque además lo que tienen en común todos los partidos anti-establishment o populistas, o como queramos llamarlos, que han surgido en los últimos años, ya sea por la izquierda, por la derecha o por no se sabe dónde, como el Movimiento 5 Estrellas, que es imposible de clasificar y tal, lo que tienen todos en común es una reivindicación de mayor control de la política a escala nacional. La India, bueno, todos. Y en España también, todos los partidos nuevos. A mí me impresionó mucho cuando se celebran las elecciones europeas de 2014 y un Pablo Iglesias todavía muy joven, muy inexperto, va allí, da un meeting para celebrar la victoria ahí frente del Museo Reina Sofía, en Atocha, en Madrid, y dice una cosa que luego ya no repite más, pero que estaba en la base de lo que es el surgimiento de Podemos, cuando dice, vamos a dejar de ser una colonia de la señora Merkel. España va a ser de nuevo un país que pueda decidir por sí mismo qué políticas económicas quiere llevar a cabo, ¿no? Esa reivindicación de mayor control por parte de la comunidad nacional de sus políticas está también presente, por supuesto, en el referéndum del Brexit, que el lema de los pro-Brexit es recuperemos el control. Es decir, esto se nos ha ido de las manos, la globalización se ha ido de las manos, esto se ha complicado demasiado, necesitamos recuperar control. Por la derecha, recuperar control significa vamos a controlar quién entra y quién sale del país. Por la izquierda significa vamos a controlar quién puede operar en el mercado, quién tiene posiciones de poder en el mercado, quién no las tiene, ¿no? Entonces, en la forma concreta que adopte, el caso es que por debajo lo que siempre hay es una reivindicación de mayor control, porque efectivamente mucha gente ha pasado a desconfiar de los partidos y de los medios porque los ven incapaces
o los ven al servicio de esos poderes globales que deshacen las comunidades políticas nacionales. Entonces, esto es un elemento adicional que complica aún más la historia y que yo en principio quería dejar un poco de lado, pero que me alegro mucho que lo hayas sacado porque es muy pertinente, Y es una cuestión que no hemos resuelto todavía, que es cuál debe ser el equilibrio o la balanza entre aspectos supranacionales y aspectos nacionales. Eso es algo que está todavía por definir y sobre, por cierto, lo que yo no tengo nada especial que decir porque es un problema extremadamente complejo, ¿no? Bien, para terminar, y ya pasamos a discutir estos temas y otros muchos, ¿qué es lo que sucede cuando sobre los medios no he dicho casi nada, luego quizá podemos decir algo más en el diálogo, pero ¿qué es lo que sucede cuando los partidos tradicionales quedan cuestionados? Pues que las nuevas formaciones políticas tienen que renunciar a la forma partido. O, dicho de otra manera, en cuanto aceptan la forma partido, entran en decadencia, porque la gente no quiere oír hablar de los partidos. Lo entiende como una instancia vertical de intermediación en la cual los ciudadanos tienen un papel minúsculo o mínimo, ¿no? Entonces, todas las nuevas fuerzas políticas se caracterizan porque ninguna de ellas lleva el nombre partido. Antiguamente, cuando creabas un partido, era el partido, lo que sea, el Partido Liberal, o el Partido Agrario, o el Partido Socialista, o el Partido Conservador. En los últimos 20 años han surgido muchísimos partidos nuevos y ninguno lleva la voz partido. Todos se llaman con adverbios, verbos o expresiones, ¿no? Que si En Marcha, que si Vox, Podemos, 5 Estrellas, Ciudadanos, Francia Insumisa. No hay ninguna formación nueva que acepte para sí el nombre partido. Esto es por algo, claro, esto es porque las personas que se involucran en la creación de estas nuevas formaciones han entendido que la gente rechaza la estructura tradicional del partido. ¿Cómo puede funcionar un partido sin llamarse partido y sin estructura de partido? Pues con liderazgos hipertrofiados, con liderazgos fuertes. Y por eso tenemos que los nuevos partidos o las nuevas formaciones son casi aparatos construidos en torno a una persona. Y estos hiperliderazgos, como están muy expuestos y tienen que competir con otros líderes también muy fuertes, tienen ciclos de vida cortísimos. Si pensamos en la foto del debate electoral de abril de 2019, solo sobrevive Pedro Sánchez. Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias han desaparecido de la política institucional. Entonces, son ciclos de vida cortísimos, de 5 o 6 años, ¿no? Y no es casualidad que si alguna esperanza hay en lo que queda a la izquierda del Partido Socialista, dicha esperanza sea en torno a una candidata que rechaza el abrazo del oso que le da el partido político Podemos, Unidas Podemos, ¿no? Quiere huir de eso. Ella quiere ser como Macron, porque sabe que si se presenta como candidata de un partido, está perdiendo apoyos. Puedes presentarte como candidato de un partido si es un partido tradicional, porque tiene unas infraestructuras locales muy poderosas, tiene muchas redes en la sociedad y eso le permite sobrevivir a pesar de todos los pesares. Pero si es una formación nueva, no puede hacerlo. Entonces entramos en una fase muy caótica de la política con líderes muy fuertes, sin estructuras que los controlen, con ciclos de vida reducidos, y esto supone un enloquecimiento de la política, porque están, con perdón por la expresión coloquial, pero están todos ellos un poco desquiciados, porque saben que se les acaban las oportunidades, ¿no? Entonces, la competición política se transforma en algo extremadamente tóxico. Yo creo que esto no puede ser el futuro, es decir, que las sociedades no pueden permanecer demasiado tiempo en una fase de inestabilidad política tan aguda. Más bien yo tiendo a pensar que la existencia, la formación o la creación de todos estos partidos es un síntoma de que algo se ha roto en las bases de la democracia representativa, pero no puede ser la solución. Y la solución, la alternativa a los partidos jerárquicos verticales tradicionales no puede ser movimientos en torno a líderes, porque eso es demasiado líquido, es demasiado caótico. Eso no hay manera de estabilizarlo, ¿no? Entonces, entiendo que esto es un síntoma de algo que ha dejado de funcionar y que no sabemos cómo vamos a conseguir
reconstruir la estabilidad política. En algún momento tendremos que reconstruirla, no sabemos cómo, pero es imposible que las sociedades permanezcan durante mucho tiempo en fase de descomposición o en fase de fragmentación y inestabilidad permanentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a estabilizar las democracias? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero en algún momento... Estábamos aquí apuntando ya, estábamos tomando ya nota. Pero en algún momento tendrán que encontrar un principio de estabilidad. No puedo, o sea, yo creo que lo que hemos vivido en los últimos 10, 15 años no puede ser ya la nueva normalidad. No creo. Pero bueno, aquí lo dejo. Organizamos un momento el debate. No, como nos queda media hora, porque nos cierran, no en media hora, que yo no te voy a cortar, ¿eh? Sí, ¿cuántos queremos intervenir? Así nos organizamos un poco. Vale, 1, 2 palabras, 3. Vale, perfecto. Si me dejas... Sandra también por atrás. Y 4, vale. Si me dejáis solo añadir una cosa que acaba de decir Ignacio, que decía de los partidos, de los líderes sin partidos, con los partidos nuevos. Esto es tan así que viendo el inicio de la campaña electoral del otro día en Andalucía, hasta los partidos tradicionales están copiando ese modelo de que no aparezca el partido detrás. Pasó con el PSOE y ahora pasa con el PP, porque el otro día vi a candidato Moreno Bonilla en su primera intervención, en el que el PP ocupaba un trocito así de pequeño en el atril y todo lo demás era Andalucía, imitando lo que había hecho Feijóo en Galicia. Decía yo, qué contrasentido que el propio secretario general del partido reniegue visualmente del partido y su mano derecha ahora, su mano derecha orgánicamente, el modelo de que es Moreno Bonilla, hace lo mismo, ¿no? De difuminar el partido. Perdón, si no lo digo, Sí, yo quería hacer una pregunta. He leído el libro y me parece fantástico. Felicidades por él porque me ha hecho pensar muchísimo. Pero una de las cosas que me ha hecho pensar es que la única solución que tenemos para defendernos de los totalitarismos en los sistemas democráticos radica en modificar el sistema electoral. Es decir, ahora en Francia, a lo mejor yo no quería votar a Macron, pero lo que quería es que no saliese Le Pen. Entonces, el voto de castigo, el voto protesta, el voto de decir que no me gusta lo que estáis haciendo, no hay ninguna forma de expresarlo por parte de los ciudadanos. Y bueno, pues podemos ver muchos ejemplos. Desde Soria ya, pero él existe, y yo creo que todos los totalitarismos o todas las extremas derechas van un poco por ahí. ¿Por qué nunca se plantea cambiar el sistema electoral? ¿Por qué nunca se plantean listas abiertas? ¿Por qué no se plantea un sistema que sea más democrático prácticamente en ningún país del mundo? ¿Por qué no se plantea el voto electrónico? Digamos que tenemos herramientas muy interesantes para fomentar la democracia y evitar esta polarización que existe. Solo con votar sí, quiero que gobierne este partido y quiero que no gobierne este otro, entiendo que la polarización se podría evitar. Bueno, perdona. No. Yo creo que justo lo contrario, pero sí. La pregunta es para Ignacio. ¿Contesto una a una? O... Sí, pero como somos pocos... A mí me gustaría tener la fe que tú tienes en los sistemas electorales, pero claro, por desgracia lo que vemos es que la política se desorganiza en países con sistemas electorales mayoritarios, en países con sistemas proporcionales, en países con listas abiertas, en países con listas cerradas. O sea, yo no estoy seguro que una reforma del sistema electoral, que puede ser conveniente por muchos motivos, pueda ser la solución a la desconfianza que provocan los intermediadores tradicionales. Francia es un caso muy problemático porque es uno de los pocos países que tiene un sistema de doble vuelta, ¿no? Y entonces, efectivamente, en la segunda vuelta se produce una especie de coacción sobre el votante porque se le obliga a elegir entre un mal mayor y un mal menor. A muchos de ellos lo perciben así, ¿no? Y un sistema político, una democracia, no puede basarse en que los ciudadanos tengan este tipo de dilemas tan perversos, ¿no? Tiene que haber otra manera de encauzar las preferencias populares y evidentemente algunos de los partidos de extrema derecha que han surgido lo que hacen es configurarse como el partido que da voz a la protesta, ¿no? Eso es bastante claro, por ejemplo, en Austria o en Suiza,
que son dos países que son modélicos en muchos sentidos, pero que por las razones que sea hay grupos importantes de la población insatisfechos y deciden optar por el partido de extrema derecha, ¿no? Yo creo que sobre Suiza no se habla mucho porque tiene un sistema político complejo en el que en el Consejo de Gobierno están representados todos los grandes partidos, pero debería dar que pensar que uno de los países más ricos, más tranquilos, más prósperos de la historia, como Suiza, elección tras elección esté ganando las elecciones un partido de extrema derecha, ¿no? Suiza es un partido con mecanismos de democracia directa como no hay otro en el mundo, ¿no? Y sin embargo tenemos ahí esa población Conservar lo nuestro. enfadada. Lo de nosotros. Sí. ¿No? Sí. Entonces, yo, o sea, estoy muy a favor de sistemas de participación por motivos múltiples, de mayor horizontalidad en la política, etcétera, etcétera, pero no estoy seguro de si eso es suficiente para corregir algunos de los problemas más graves que tenemos planteados. Pero tampoco quiero ser muy escéptico, pero, o sea, cualquier cosa que se intente está bien. Hay que probar lo que sea para ver si conseguimos tener sistemas políticos en los que la ciudadanía se encuentre más a gusto, ¿no? No esté todo el día como tratando de combatir o modificar el sistema, ¿no? Porque eso produce, por un lado, impotencia y por otro, melancolía y termina dando lugar a estos fenómenos patológicos de los que hemos hablado. Ensayo y error, como en el COVID, tendremos que ir haciendo con los partidos políticos. Sí, yo también una pregunta muy breve, una pregunta comentario. A ver, yo soy economista, entonces, claro, pues comprenderás la parte primera es la que más. Estoy todo el tiempo leyendo cosas sobre eso y pensando sobre eso. Y entonces, de las que has dicho, hay una cosa que no me ha cuadrado, que es que has dicho, de los partidos de izquierda normalmente se esperaba redistribución y también seguridad. Pero claro, yo creo que el tema de la seguridad es súper importante, yo creo que es lo más importante, porque la gente lo que quiere, cuando todos estos golpes que ha habido, no solo las de clases bajas y medias, sino todo el mundo, hasta los que más tienen, quiere seguridad. Y la seguridad la tenían. A lo mejor no era real, pero por lo menos imaginada la tenían en aspectos económicos. Y esa seguridad se ha ido perdiendo. Los de abajo, como han visto las orejas con las orejas y el morro. Al lobo entero, otros han visto las orejas, otros han visto ojos, pero todo el mundo ha visto algo al lobo. Y entonces, eso es lo que quieren. Y esa seguridad es la que vende la derecha. Y ahora yo creo que viven un poco de eso. No te preocupes que yo me encargaré de que no te pase nada. Ya haré lo que puedo. Ese es el vector más fuerte. Sí, llámale seguridad económica, seguridad psicológica, en general. Certidumbre. Certidumbre, esa es la palabra. Y luego me ha encantado la referencia de Lutero, me ha encantado porque no lo había pensado, es verdad, es eso de cuando arranca el individualismo esto. Había otra cosa, pero ya lo coloco luego. Sobre todo es eso, la seguridad es el tema clave de todos los que has nombrado. Y no solo económica, pero sí general, certidumbre. Ya. Y la otra cosa era, es verdad que no sabemos en este movimiento dinámico dónde terminará, pero no sabemos si esa final va a ser la democracia. Y ese es el problema. No en qué régimen democrático vamos a acabar, sino en qué régimen en general vamos a acabar. Porque lo que está claro es que la dinámica no la podemos controlar, pero hay sitios donde tenemos que empujar para que no vaya en la dirección, porque ya sabemos que esto es un pasillo muy estrecho. Y no vaya a ser que se salga del pasillo como se ha salido ya tantas veces. Y ahora cuando decías esto me acordaba del Imperio Romano, cuando la República se va a la mierda y entra el emperador. Pues algo parecido, pero en otras escalas. En otras escalas. Necesito saber dónde vamos a acabar. No, tú planteas un asunto capital que yo creo que además no trato adecuadamente en el libro, que es el de la seguridad, entendido como algo más allá de la seguridad económica. Sí. Creo que, por ejemplo, en los países del este de Europa no es tanto inseguridad económica, es más una inseguridad que algunos llaman existencial, porque consideran que sus países han tomado la opción de occidentalizarse en todo lo que puedan y sus tradiciones históricas no vienen de allí, y entonces ven una disociación entre el modelo global de democracia liberal y su propia visión sobre cómo deberían organizar la sociedad,
y se producen ahí unos cortocircuitos enormes que en parte tienen que ver con el auge de la extrema derecha en estos países, ¿no? Yo y estoy de acuerdo que a lo mejor se puede hacer una narrativa general sobre el problema de la seguridad. Ahora, también pienso que los problemas de seguridad no son tan serios como para explicar el auge de partidos de extrema derecha en los países más igualitaristas del mundo, es decir, en los países nórdicos. Es decir, ¿por qué los suecos viven tan angustiados? Yo no sé. Yo estuve en Suecia la última vez, justo antes de la pandemia, y dices, bueno, ¿pero qué les pasa a esta gente? Quiere decir, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Son todos guapos, ¿sabes? Tienen vivienda buena, servicios sociales magníficos, y sin embargo, ha tenido que formarse un cordón sanitario en Suecia porque la extrema derecha se había convertido en un actor decisivo, ¿no? Entonces, yo entiendo que en España, donde tenemos unos niveles de exclusión social elevados, donde hay un paro de larga duración fuerte, donde los jóvenes sienten que no tienen futuro, surjan problemas políticos agudos. Pero, diablos, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Austria incluso, para irnos un poco más abajo, ¿pero qué les pasa? Pero, o sea, ¿cuál es el motivo de esta insatisfacción tan profunda? Es decir, los países nórdicos, en general, yo creo que se han beneficiado enormemente de la globalización. Son países totalmente abiertos e insertos en las grandes cadenas globales económicas. Entonces, ahí donde están los perjudicados o donde están los perdedores. Es verdad que está habiendo un cambio tecnológico que hace que ciertas profesiones se vean condenadas a la extinción y se vean en retroceso, ¿no? Pero los hijos no tienen por qué reproducir los trabajos de los padres, pueden recolocarse en otros sectores, ¿no? Entonces, hay algo... O sea, el hecho de que observemos desorden político en sociedades tan distintas, en sociedades más disfuncionales y en sociedades mejor ordenadas, que me lleva a pensar que la economía explica mucho, pero tiene también algún punto en el que necesitamos algo más, ¿no? Y yo creo que también ese algo más tiene que ver con que los ciudadanos no queramos que nos digan ni qué tenemos que opinar, ni qué políticas tenemos que aprobar. Queremos ser dueños del debate público y queremos ser dueños del proceso de elaboración de políticas públicas y no nos gustan las instancias verticales en las que nos dicen qué tenemos que pensar o qué tenemos que apoyar, ¿no? Y eso tiene que ver con estos procesos de desintermediación que hacen que antiguamente dependíamos de múltiples agentes y prescriptores y ahora podemos prescindir de ellos, ¿no? Entonces, si podemos prescindir de ellos, ¿por qué no podemos prescindir de los intermediarios políticos? Y eso también tiene que ser un elemento de la explicación, porque si no, a mí no me cuadra bien que estos países tan bien ordenados como son los escandinavos estén políticamente en una situación tan complicada con fuerzas de extrema derecha tan poderosas. Pero en las series estas, al menos de última generación nórdicas, nos muestran una sociedad desestructurada completamente, ¿no? Sobre todo esa segunda generación o tercera ya, de inmigrantes con unos conflictos. Yo veo esas películas de Suecia, de Noruega, de Finlandia y casi me parece que estoy en las barriadas, ¿no? Bueno, no sé, algo hay ahí también. que esos son los creadores, ¿no? Desde ahí que para tener un poco de inspiración en la ficción se tienen que ir al microcosmos. ¿Tú crees que sí. es microcosmos? Sí, No sé. sí. Suecia tenía unas altas... Que Suecia tenía... De suicidio. y de maltrato, delincuencia y alta. maltrato Sí, a la pero mujer, eso está explicado ya por Durkheim, en fin, desde hace 100 años. Eso es anomía social, eso al final es disociación de las cosas que te hacen avanzar en la vida. Están tan bien, Pues eso. que ya me deprimo y que... Yo no me refería tanto a depresión, sino a que también se ve una Conflictividad. parte de la pero sociedad. ahí yo creo que desde un punto de vista de la cultura de los países nórdicos tiene mucho que ver que el thriller y la novela negra ahí es especialmente poderoso. Entonces, para hacer thriller y novela negra en Suecia, pues te tienes que ir a los pocos bajos fondos que tienes. Creo yo, Sí, no me refería tanto al Ya. thriller, sino sí, a una sociedad insatisfecha, sí, a una juventud. Pero evidencia anecdótica, porque bueno, la razón es varias. Hace 10 años o así, yo he hecho contacto con jóvenes suecos. Jóvenes de veintitantos años, universitarios, ¿vale? O sea, segmento de población, pero es verdad lo que tú dices, o sea, es tan estándar que la procedencia social deja de ser significativa, ¿vale? Hay un piquillo ahí, pero es que ni siquiera eso. Y mi principal motivo de satisfacción que arguían
pero vamos, con fuerza, es que estaban controlados. Que la socialdemocracia era un sistema de control social homogeneizador. Entonces, la imposibilidad de expresarte como individuo, de tener un camino que no esté tal, era lo que, y digo, evidencia anecdótica, ¿vale? No pretendo decir, pero desde luego en ellos operaba y claro, imaginaos las caras de los que no procedíamos de allá. O sea, era como eso es parecido cuando vienen los latinoamericanos aquí, les enseño las armas y se me ocurre decir, no, esto es el barrio así más desestructurado de la ciudad, y me miran diciéndome, hijo de puta, pijo, gilipollas, que nadáis en la abundancia. Hay un elemento que este estado de bienestar impone muchas obligaciones. O sea, por ejemplo, relataban cosas como tú eres responsable del colegio de tus hijos, ¿no? Y nosotros, joder, pues será si quiero, ¿no? O sea, quiero decir... Pero ese discurso también ha calado mucho en España, ¿eh? Bueno, Sí, es lo sí. que quiero decir que el discurso de yo hago lo que quiero, no sé, es que mando los ejemplos del PP, pero podría darlos del otro lado, ¿por qué gana Díaz Ayuso con ese discurso de la libertad, de nosotros hacemos... Los impuestos en mi bolsillo, pero no tengo nada. Y sobre todo los impuestos en mi bolsillo, ¿no? Me encanta. Ese discurso de por qué tengo que contribuir yo a lo público, al Estado, que ya no solo es que no veas a los partidos como intermediadores eficaces, es que no ves ni a los Estados como necesarios, como que crees que vas a poder mantener tu nivel de educación, sanidad, cuando eres un simple trabajador, de la misma manera, con Estado o sin Estado. Es una ficción que yo no entiendo tampoco, como dicen todos ellos, por qué ha calado de esta manera. Moderadora, Perdón. Sí, solicito el Sí. turno de palabra. No, sobre todo porque es menos cuarto, o sea que Tenemos 15 minutillos. tenemos 15 minutos. Raúl y alguien más. Está Sandra, ¿no? ¿O ya te has dado por satisfecha con la... Sandra ya ha hecho. Venga, pues va. Contesta, sí, no, En 30 tienes segundos, tiempo. a lo que ha dicho Sandra, es que claro, esta sensación de agobio de control por parte de la socialdemocracia hegemónica en los países nórdicos es real y tiene un origen histórico. Es decir, el origen de los partidos socialdemócratas en esa zona del mundo son las ligas antialcohólicas que trataban de reducir el alcoholismo en la clase trabajadora, que estaba devastada por el alcoholismo, ¿no? Entonces tiene un ánimo puritano desde comienzos del siglo XX. Y claro, las sociedades cambian y puede haber un momento en que se produzca una rebelión en contra de esa especie de opresión social y moral que procede de un origen puritano y que queda encarnado en el partido del sistema, que es el Partido Socialdemócrata en estos países. Por otro lado, el problema de la inmigración es bien curioso, porque las encuestas lo que muestran es que la gente tiene una percepción de la inmigración muy distorsionada. Es decir, en estos países, cuando le preguntan a la gente cuál es la proporción de inmigrantes en la sociedad, muchos dicen el 25, el 30%, y la realidad es en torno al 10%. Entonces ahí se produce una distorsión que se explota políticamente para agravar un conflicto que puede ser real, pero que no tiene el alcance que probablemente que tenga. Yo tuve una colega norteamericana que se fue a hacer la tesis doctoral en Suecia, lo digo muy brevemente porque tú querías hablar, Fidel, pero ella hizo una cosa asombrosa, estuvo un par de años, sentada en la puerta de centros comerciales y contabilizaba cuántas personas blancas entraban en el centro comercial y cuántas personas inmigrantes a lo largo del día, para que se viera un poco el grado de coincidencia en un espacio físico entre inmigrantes y población autóctona, ¿no? Y era bajísimo, era mucho más bajo de lo que cualquier sueco habría dicho que es la realidad. Entonces ahí se producen unas distorsiones en la percepción enormes que dan oportunidad a que empresarios políticos exploten la cuestión y traten de romper la hegemonía socialdemócrata en estos países. Perdón, que no quería enrollar. Eso que dices al final está documentado en investigación social, de cuando tú le preguntas a la gente qué porcentaje de inmigrantes crees que hay, y ves que en función de los territorios, una cosa es el dato real y otra cosa es el dato de la percepción. Y a lo mejor hay en territorios donde hay poco que piensan que hay un montón, y sin embargo en sitios que sucede al contrario, ¿no? Un poco por el grado de integración, que en general en España es bastante óptimo, a pesar de todo lo que se dice, somos de las sociedades europeas que mejor acogen. Y otras ideas rápidas. Este libro no me lo he leído, pero me lo tendré que leer, porque ya tengo muchas ganas, pero leí el de, y además siempre lo cuento, la anécdota de Ignacio, de que lo compré convencido de que la superioridad moral de la izquierda
iba a ser una crítica a la superioridad moral de la izquierda, y yo quería encontrar ahí un camino de humildad para no creerme tan superior moralmente, y conforme lo iba leyendo bueno, me encantó porque me empoderó muchísimo, pero me dejó completamente instalado en la superioridad moral en la que vivo desde hace años. Bueno, de verdad, no me leí la crítica, no me leí ninguna reseña, yo pensaba que iba a haber una crítica y bueno, en fin. Pues léete a los críticos también. Sí, efectivamente. También los hay. La segunda, yo creo que, en fin, la charla tuya es maravillosa porque nos ha ordenado muy bien la cabeza en esta idea de que lo económico, si bien puede ser y será correlacional, no es causal, ¿no? Correlacionalidad no es causalidad, nunca mejor dicho. Y, en fin, yo también en los últimos años tuve la oportunidad de viajar también por Latinoamérica, un poquito por Europa, Estados Unidos y tal, y al final decía, hostia, cómo sociedades tan diferentes están viviendo un momento histórico común, ¿no? Y yo siempre cuento que pienso que son 3 razones que son globales, ¿no? Ciudadanía digital, contrato social desde el punto de vista político, la seguridad, la certidumbre, es la idea que yo, a lo mejor te la leí a ti porque luego la he repetido 1000 veces, la de que los padres queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros y los jóvenes que tienen el anhelo de vivir mejor que sus padres. Y tercera, esta sobredosis de individualismo que también salió, ¿no? En fin, la ética protestante como el software básico que más éxito ha tenido en combinación con el capitalismo en toda nuestra sociedad, que la encuentras desde el Partido Comunista Chino hasta Wall Street, ¿no? Y tercera, con esto del futuro, ¿de dónde iremos? Me he acordado, no sé por qué, en esta crisis de desintermediación y tal. Bueno, en fin, yo soy del PSOE y creo que hay que seguir estando en los partidos tradicionales porque si nos vamos, los pocos insurgentes, pues entonces ya evidentemente se quedan, aquello se queda todavía más encerrado, ¿no? Y más endogámico. Y por eso hay que seguir. Pero hicimos un libro muy divertido, Cristina Monge y yo, en la que incluimos se llama Hackear la política, incluimos una parte que la desarrollé más yo, así de política ficción, y entonces básicamente era un futuro distópico, entre utópico y distópico, no se sabía muy bien dónde está, al final hay un giro que no voy a contar por si alguno se os ocurre leerlo, pero básicamente un futuro donde los algoritmos, ¿no? Igual que el algoritmo de Netflix te adivina la película que quieres, pues ya el algoritmo te adivina lo que quieres votar en el referéndum X. Es una sociedad súper plural, súper democrática, súper orientada a la participación, en la que hay permanentes llamadas a la acción de referéndum, sitios donde votar, en fin, estás en autobús, estás haciendo la declaración de la renta, constantes llamadas a la participación, ¿no? Y como tú no tienes tiempo, te encoges y te enganchas a un algoritmo, ¿no? Y entonces tu algoritmo es que eres verde porque eres un poco vegano, pero luego eres socialdemócrata, pero luego eres en lo económico liberal, ¿sabes? No sé. Y el algoritmo decide por ti. Y creo que era una idea de olla, una chorrada que nos inventamos para echarnos unas risas, pero que no está tan lejos. O sea, es que no está tan lejos. Eso te lo hacen los Toda la periodistas. lógica de los barcos de la manipulación de los datos de los social media para el uso político es exactamente. Es que al final los partidos políticos existen porque la gente no tiene tiempo para estar leyéndose todo, ¿no? Al final es un sintetizador. Dice, oye, yo más o menos sé que el PSOE o que, en fin, o que Podemos o que el PP más o menos me acierta, ¿no? En el 80 o en el 75% de las cosas, ¿no? Pues ya delego en ellos y que si se me equivocan en el 25 o 20% lo tolero, ¿no? Pero pues es que pasado mañana Carmen y yo vamos a desarrollar un algoritmo. Sí, seguro. Vamos a cobrar una comisión. Que yo sé. Bueno, Le iba a en fin, decir, esa idea te dejo provocarla. eso, perdón, ¿cuál era la pregunta? Como decimos siempre a los que se Nada, alargan. mira, yo soy el host y tenía derecho a reflexionar. Como siempre. Sí, que nos da tiempo. Nos da La tiempo. mía es muy rápida, es que el otro día nos decía, Sí, Ana, a ver. Perdón. Dale. el otro día nos decía José María Lasalle, y yo me quedé con esa frase, que él era muy pesimista en el diagnóstico, pero muy optimista en el desenlace. Y yo quiero saber eso, porque más o menos pesimista eres en el diagnóstico, bueno, pesimista realista, ¿no? Hemos visto cómo está el mundo. Y en el desenlace, ¿tú cómo lo ves? Igual es más negativo que José María Lasalle, me da la impresión. A mí es que me sorprendió porque luego no le vi el positivismo, porque por ningún lado yo decía, ya llegaremos, nos vemos aquí, digo, ahora ya llegaremos a los No soy capaz Ni una cosa ni de la otra. pensar en el desenlace. O sea, en general, En el futuro, más que he escrito cosas muy sombrías sobre el futuro de la democracia, entonces tampoco quiero ahora deprimir a nadie.
pero a mí, vamos, al entrar aquí en esta sala hay un gráfico estupendo ahí en el que aparece dos ejes y hay tecnocracia y populismo como fuerzas opuestas, ¿no? Y entre medias, virtuosamente, aparece ahí la democracia, ¿no? Entonces, yo he hablado más de lo que tiene que ver con el populismo, lo que llamo en el libro partidos o fuerzas anti-establishment, pero todo esto también tiene un origen en las tendencias tecnocráticas de nuestro tiempo. Y una forma de verlo, de la que yo no he hablado hoy aquí, es que esta reacción populista que ha habido es consecuencia de que la tecnocracia haya avanzado tanto en las últimas décadas, y sobre todo en Europa, que es donde la tecnocracia ha llegado más lejos, porque en otros países han conservado mejor lo que son los sistemas tradicionales de democracia representativa, pero en Europa hemos llegado muy lejos en renunciar a ámbitos enteros de la política en beneficio de agencias tecnocráticas, es decir, la política monetaria, la política comercial y la política de competencia, que son claves para la distribución del poder económico, están más allá del alcance de los gobiernos representativos. Eso está en manos del Banco Central en Frankfurt y de la Comisión Europea en Bruselas, ¿no? Y del Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, que es el que sobre todo ha construido Europa a base de política de la competencia, ¿no? Entonces, son grandes ámbitos de la política económica que han quedado sustraídos a la política democrática. Y yo creo que ese sustrato tecnocrático tiene mucho que ver con que surja lo opuesto, que son partidos que prometen recuperar el control absoluto, que probablemente sea ilusorio, pero el hecho de que se vean forzados a prometer eso significa que mucha población siente la necesidad de recuperar elementos de soberanía, que a veces esa soberanía puede tener un lado muy desagradable, porque entiende que la soberanía es controlar quién pertenece a la sociedad y quién no, y expulsamos a los que no son igual que nosotros. Pero también hay soberanía de izquierdas. Y entonces, ¿hasta qué punto la soberanía es un concepto caduco, decimonónico, o realmente tenemos que seguir hablando de cómo conservar soberanía democrática sobre ciertos ámbitos, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Pues que, en principio, mi visión es tendencialmente negativa, porque veo que, a pesar de estos coletazos populistas que yo creo que no llevan muy lejos, los elementos tecnocráticos continúan avanzando. Y el papel de los expertos y de los... Aquí tenemos un economista, que dice, los economistas son realmente los nuevos tecnócratas, ¿no? Antiguamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, los tecnócratas eran sobre todo ingenieros y en algunas ocasiones incluso médicos. Pero hoy por hoy es el economista, ¿no? El economista es la persona, el experto en el que se delegan las decisiones fundamentales. Entonces, eso ha ido creciendo y en algunos ámbitos tiene sentido que haya un peso importante de los expertos, pero muchas veces ha invadido la esfera democrática y produce una desazón en la ciudadanía muy fuerte, porque tenemos la sensación de que ya no podemos decidir las cosas, que esas cosas ya están decididas por otros, ¿no? Entonces, en la medida en que la tecnocracia siga avanzando, y hay motivos económicos poderosos para ello, para que el mercado esté blindado frente a la política, en la medida en que eso suceda, las democracias irán perdiendo sustancia, irán quedando en una apariencia, pero no tendrán sustancia. Entonces, eso es lo que yo a veces he llamado competición política sin autogobierno. Es decir, nos deshacemos de los políticos que consideramos ineficientes o malos, los que no son capaces de gestionar bien las cosas, y los sustituimos por mejores gestores. Pero ya no tenemos la aspiración de poder decidir en qué dirección se van a resolver las cosas. Lo único que podemos hacer es decidir entre buenos y malos gestores. Entonces, es una democracia un poco vaciada de su elemento original en el siglo XVIII, que era la idea del autogobierno. Es decir, una comunidad humana se constituye en comunidad política y decide colectivamente por dónde quiere tirar históricamente, ¿no? Ese ideal del autogobierno es el que está cada vez más debilitado, y es lo que me hace pensar que las democracias tienen un futuro no negro. Es decir, no concibo que
podamos perder las libertades que hemos ganado a lo largo de los últimos 200 años, eso es irrenunciable, pero sí tendremos sistemas democráticos de ambición cada vez más limitada, con un elemento muy poderoso de tecnocracia. Y no sé si me queda un minuto o no, Sí. pero aquí es donde entra, que no he dicho nada, lo que a mi juicio es la única posibilidad de que surja una alternativa real al ideal democrático, que es la tecnocracia china. O sea, China es un sistema que se construye sobre una tecnocracia muy elaborada en la cual a los 15 años el partido va a las escuelas y a los chavales de 15 años que destacan los sacan de la escuela normal y los llevan a las escuelas de élite para transformarlos en líderes y en gestores. Y según los chinos, esa es la clave de su éxito, que no tienen elecciones más que a nivel local, no hay elecciones nacionales, pero ellos son capaces de construir un sistema en el que a todos los que tienen capacidad de gestión pública y de liderazgo social, los sacan de la sociedad, sea cual sea su origen social, y los transforman en los nuevos cuadros. Y allá hay ideólogos que defienden este modelo como un modelo superior al democrático. Hay un sociólogo, politólogo norteamericano que trabaja en Pekín, en una universidad, que se llama Daniel Bell, que ha escrito un libro muy polémico que se llama El modelo chino, defendiendo que el sistema político chino es intrínsecamente superior a los modelos liberales occidentales. Bien, si eso tuviera algún recorrido, sí habría una alternativa puramente tecnocrática a las democracias que hemos conocido en nuestro tiempo. Yo no sé si los chinos van a tener capacidad de mantener ese sistema mucho tiempo y sobre todo no parece que puedan resolver un problema muy grave de corrupción endémica dentro del sistema, ¿no? Los apologetas del sistema chino dicen que el sistema perfecto es el de Singapur, que China, por su tamaño y por su falta de desarrollo económico, es una especie de Singapur de segunda clase. Pero si China consiguiera tener la eficiencia de gestión pública de Singapur, sería el sistema político perfecto sin necesidad de competición o pluralismo político. Esa yo creo que es la mayor alternativa, vamos, la alternativa más peligrosa que puede surgir al modelo occidental liberal. Pero suena un poco a serie distópica esto, pero no se puede descartar. Y son solo hombres, además. Por lo Y son menos. solo hombres. A mí eso me preocupa sobre todo. Bueno, pues con este futuro tan alentador que nos acaba de dejar Sánchez Cuenca, nos despedimos. Muchísimas gracias por No, gracias Carmen, gracias a venir vosotros y a por todos pasarnos bien. nuestros